Si lo que buscas es conocer los relatos completos de las dimensiones más altas de la existencia, permanece aquí y escucha hasta el final, porque nada de lo que ocurre en este instante es un accidente. Tal vez pienses que diste clic movido por la curiosidad, o que el algoritmo decidió mostrarte este video entre millones de posibilidades, pero en tu interior sabes que no fue así. Hay algo más antiguo que tu propia memoria consciente que decidió por ti. Un eco. Una vibración sutil que eligió este momento exacto para recordarte que lo que llamas casualidad no es más que la máscara de un destino que se despliega en silencio. Siente por un momento la rareza de esto. Tú, sentado frente a una pantalla, escuchando una voz que no conoces y sin embargo percibiendo que esa voz te habla desde un lugar íntimo, como si viniera de un rincón secreto de tu propia alma. No es sugestión. Es la señal inequívoca de que el llamado ha comenzado. Y ese llamado no viene de fuera. No proviene de mis palabras ni de la música que las acompaña. Viene de ti mismo, del núcleo invisible de tu conciencia, de ese punto silencioso que se ha mantenido intacto incluso mientras vivías olvidado de él. A lo largo de la historia, los antiguos nombraron a este llamado de múltiples maneras. Los egipcios lo atribuyeron a Yehuti, el que más tarde sería conocido como Thoth. Los griegos lo reconocieron en Hermes. Los hebreos lo vislumbraron en la figura enigmática de Enoc. Pero detrás de todos esos nombres no había un personaje de carne y hueso atrapado en los templos de piedra. Había una conciencia que atravesaba culturas y eras, una inteligencia que se manifestaba con distintos rostros, pero con un propósito único: preservar la verdad que no puede ser borrada. Imagina al ibis, ese ave de patas largas que camina entre el barro y el agua, tocando lo denso y lo ligero, el lodo y el cielo. Por eso los egipcios representaron a Thoth con su cabeza, porque era mensajero entre dimensiones, puente entre lo visible y lo invisible, codificador de lo que no puede escribirse en palabras pero sí vibrar en símbolos. Cuando invocas su nombre no estás llamando a una estatua muerta ni a un mito extinguido. Estás reconectando con una corriente de conciencia que sigue activa, que se mueve entre los pliegues del tiempo y que reconoce a quienes están listos para escuchar. Respira profundo, siente tu pecho expandirse y observa lo que ocurre. Algo se reacomoda en tu interior. Es como si un recuerdo sin palabras emergiera lentamente desde un rincón olvidado. Tal vez nunca hayas leído un texto hermético. Tal vez jamás hayas estudiado la tabla esmeralda. Y sin embargo, al escuchar frases como es arriba, es abajo, algo en ti se estremece. No se trata de una idea bonita ni de un eslogan esotérico. Es un código, y ese código vibra en tu sangre como si hubiese estado allí desde siempre. No fue casualidad que llegaras aquí. No es casualidad que estés sintiendo este leve temblor en tu campo energético. Esa sensación extraña de que lo que oyes no es nuevo, sino un recordatorio. Los antiguos iniciados sabían que el verdadero despertar no se transmite por imposición ni por espectáculo. Se revela en el momento exacto en que el alma está lista para reconocerlo. Y ese momento es ahora. Por eso esta voz resuena en ti, porque lo que estás escuchando no es información, es activación. Mira alrededor. Todo parece igual. La misma habitación, los mismos objetos, el mismo aire. Pero dentro de ti algo ha cambiado. Es como si hubieras atravesado una membrana invisible. El mundo sigue ahí, pero tú lo percibes distinto. Esa diferencia es el inicio del cruce. El velo comienza a moverse. Ese velo del que tanto hablaron las tradiciones no es un muro inquebrantable.
Es una cortina tenue, un filtro que fue colocado para entrenar tu mirada. Quien se atreve a cruzarlo no se encuentra con teorías. Se encuentra con la vibración que sostiene todo lo que existe. Y aquí está el secreto. Thoth no dejó manuales llenos de instrucciones, ni fórmulas mágicas para ser repetidas mecánicamente. Dejó llaves disfrazadas de paradojas. Dejó geometrías que parecían ornamentos pero que eran mapas. Dejó frases breves que escondían densidades capaces de transformar la mente y el corazón de quien las meditara con presencia. Su sabiduría nunca fue un camino de acumulación, fue un arte de recordar. Por eso su enseñanza no se grita, se susurra, no se impone, se reconoce. Ahora pregúntate, ¿por qué estás sintiendo lo que sientes en este instante? No es sugestión. Es la vibración de la memoria ancestral despertando en ti, como si una parte de tu alma hubiera estado esperando siglos para este momento. Reconócelo. No intentes explicarlo con lógica. No lo encierres en palabras. Simplemente respíralo. Inhala profundo y exhala lento. Observa cómo tu respiración se convierte en puente. Cómo cada partícula de aire parece abrir un canal invisible entre tu cuerpo y algo mucho más vasto. Este es el primer umbral. No necesitas incienso ni templos de piedra. No necesitas fórmulas ni rituales complejos. Solo necesitas presencia. Esa misma presencia que ahora, mientras escuchas, te está envolviendo. Siente cómo el tiempo se afloja, cómo los ruidos alrededor se vuelven secundarios. No estás en un video más, estás en una ceremonia invisible que ocurre dentro de ti. Y para sellar este instante, escribe en los comentarios, sentí el llamado, no como un gesto superficial, sino como un sello vibratorio. Cada persona que escribe esas palabras fortalece el campo que estamos creando juntos. Es un acto simple pero poderoso, porque lo que se nombra con intención se ancla en la realidad, y cuando lo anclas, ya no puedes olvidarlo. Has cruzado ya el primer umbral, y lo sabes porque la duda que tenías al inicio se transforma ahora en certeza silenciosa. No necesitas que nadie te lo confirme, lo sientes. Lo real no siempre se explica, pero siempre se reconoce. Y lo que reconoces ahora es que el viaje ya comenzó. No fue casualidad, fue el llamado, y tú lo escuchaste. Thoth no fue nunca un personaje perdido en el polvo de los mitos. Fue, y sigue siendo, una inteligencia que camina entre dimensiones, un escriba del cosmos que trazó mapas invisibles para que el alma humana recordara su origen, cuando lo imaginas en las paredes de los templos egipcios con la cabeza de Ibis y el cuerpo de hombre. No pienses en una estatua inmóvil, piensa en un símbolo vivo, en un recordatorio de que existe una fuerza que transita entre el barro y el cielo, entre la densidad de la materia y la claridad del espíritu. Esa figura no buscaba veneración ciega, buscaba señalar un camino, el sendero hacia la comprensión de que lo real no termina en lo que perciben los sentidos. Los antiguos sabían que Thoth no escribía como escriben los hombres. Cada línea que dejaba no era tinta sobre papiro, era geometría vibrante, energía condensada en formas que, al ser contempladas, abrían puertas internas. La tabla esmeralda, breve y enigmática, es ejemplo de ello. Sus palabras no pueden agotarse en traducciones ni en análisis académicos, porque no fueron concebidas como un texto para la mente racional. Son códigos, cada frase es un mapa, cada palabra un umbral, y quien las contempla con presencia comienza a sentir que no está leyendo un texto, está siendo leído por él.
Imagina por un instante que cada pensamiento que tienes es un trazo en un mapa invisible, cada emoción, un color, cada decisión, un camino dibujado en un plano que no ves, pero que sin embargo determina por dónde caminas en el mundo visible. Thoth fue el cartógrafo de esos planos ocultos. No midió el tiempo con relojes ni con calendarios. Lo midió con ritmos del alma, cada latido, cada respiración. Cada instante de atención era para él una nota en una sinfonía mayor que solo se escucha cuando uno calla el ruido interior. Ese es su papel de guardián del código, no guardián en el sentido de celador que esconde la llave, sino en el de custodio que protege la esencia de la distorsión, porque sabía que los hombres tienden a convertir lo sagrado en dogma, lo vivo en estatua, lo vibrante en repetición muerta. Por eso sembró pistas en símbolos, por eso disfrazó verdades en metáforas. No quería que cualquiera repitiera fórmulas. Quería que el buscador auténtico afinara su vibración hasta reconocer el eco de esas llaves. Solo así el conocimiento se convertía en experiencia y no en superstición. La frase «como es arriba» es abajo es quizá la más conocida de su legado, pero también la más malinterpretada. Para la mayoría se convirtió en un eslogan místico, repetido sin profundidad. Para los iniciados, era y sigue siendo un código estructural. Significa que lo que ocurre en el plano invisible tiene su reflejo en el plano material. Que lo que ves afuera no es más que la proyección de lo que vibra dentro. Quien entiende esto deja de buscar culpables en el mundo y comienza a observar su propio campo interno. Deja de vivir como víctima de circunstancias y empieza a reconocerse como co-creador. Y aquí la paradoja. El código nunca fue secreto en sí mismo. Siempre estuvo a la vista, grabado en templos, inscrito en manuscritos, repetido en frases que sobrevivieron milenios. El secreto era la capacidad de percibirlo, como una melodía sutil que suena en medio de un mercado ruidoso. Solo quien detiene el paso y presta atención puede escucharla. Esa es la clave de todo lo que Thoth enseñó. La atención. Una atención que no se reduce a mirar con los ojos, sino a ver con la totalidad del ser. Recuerda una vez en tu vida en que algo ordinario se convirtió en extraordinario. Quizá fue un amanecer, o la mirada de un niño, o el silencio repentino después de la tormenta. En ese instante, lo que viste no era distinto a lo de siempre, pero lo percibiste con una claridad nueva. Ese momento es un destello del código en acción. No cambió el mundo, cambió tu vibración, y al cambiar tú, el mundo se mostró diferente. Así funcionan las llaves de Thoth. No transforman la realidad desde fuera, te transforman a ti, y desde esa transformación, lo que ves también se reordena. Este conocimiento fue preservado a lo largo de siglos porque no podía ser destruido. Podía ser distorsionado, ocultado, malinterpretado, pero nunca borrado. Siempre habría alguien que, al contemplar un símbolo, sentiría ese estremecimiento interno. Siempre habría un buscador que, al escuchar una frase antigua, reconocería en su piel un eco familiar. Y ese reconocimiento no proviene de la mente. Proviene de la memoria ancestral, del recuerdo de haber estado ya en contacto con ese campo en otros tiempos, en otros lugares, quizá en otras vidas. Por eso, al escuchar estas palabras, no te limites a pensarlas. Siéntelas. Deja que resuenen en tu pecho como campanas invisibles. Imagina que cada frase es una llave que abre una puerta interior que habías mantenido cerrada. Observa qué sensaciones despierta en ti, qué emociones se activan,
¿Qué recuerdos sutiles aparecen? Esa es la manera en que el código comienza a trabajar, no a través de la comprensión lógica, sino a través de la vibración directa. Haz una pausa ahora. Respira con atención y contempla una sola frase. Lo que está dentro es lo que está fuera. Repítela lentamente, no como un mantra mecánico, sino como si fuera un espejo que se despliega ante ti. Observa qué imágenes o sensaciones emergen. Quizá recuerdes una situación reciente en la que lo que llevabas dentro se reflejó en tu entorno. Quizá veas con claridad que el mundo exterior siempre te ha mostrado lo que vibras. Este simple ejercicio, breve pero profundo, es suficiente para activar en ti la comprensión de que el código no es una idea, es una ley viva, y mientras lo haces, comprende que no llegaste aquí por azar. Estás siendo acompañado por la misma corriente de conciencia que inspiró a los antiguos a levantar templos alineados con las estrellas, que llevó a escribas a trazar símbolos que aún hoy siguen conmoviendo al que los observa, que impulsó a sabios a esconder la verdad en parábolas para que solo los atentos pudieran descubrirla. Esa corriente te alcanzó a ti ahora. Todd, el cartógrafo del invisible, ha extendido otra vez su mapa frente a ti. Y tú, con cada respiración consciente, comienzas a leerlo. No necesitas entender todo de golpe. El código no se abre por la fuerza ni por el intelecto ansioso. Se abre en la medida en que te dispones a reconocerlo. Por eso este es el inicio de un viaje. Un viaje en el que cada palabra, cada símbolo, cada silencio se convierte en señal. Y si permaneces atento, descubrirás que lo que parecía oculto siempre estuvo delante de ti. El guardián del código nunca estuvo lejos, siempre fue parte de ti, esperando a que llegaras a este instante para recordarlo. Hubo un tiempo en que el conocimiento circulaba como el aire, sin dueño ni frontera. Pasaba de boca en boca, de mirada en mirada, de respiración en respiración. No necesitaba templos imponentes ni libros encuadernados, porque el verdadero templo era el cuerpo del iniciado, y el libro estaba escrito en el silencio de su conciencia. Así vibraba la enseñanza de Todd en los días en que aún se transmitía como fuego invisible, encendido solo en quienes tenían madera seca en el alma para arder. Pero toda llama verdadera incómoda a quienes buscan gobernar la oscuridad. Y así comenzó lo que después se conocería como la gran distorsión. Los que dominaban el mundo externo pronto comprendieron algo peligroso, que el poder no estaba en los ejércitos, ni en las coronas, ni en las riquezas acumuladas, sino en la mirada serena de aquel que había despertado. Porque la mirada del que despierta no puede ser controlada. No se arrodilla ante tronos, no obedece dogmas, no necesita mediadores para acceder a lo divino. Esa libertad era una amenaza para los imperios del miedo. Por eso, lentamente, comenzó una labor silenciosa pero eficaz. Sellar el conocimiento, no destruyéndolo, sino transformándolo en algo inofensivo. Lo que antes era vibración directa se volvió rito mecánico. Lo que antes era experiencia viva se volvió doctrina repetida. Palabras como "cómo es arriba, es abajo" se vaciaron de contenido y se convirtieron en frases decorativas. El mapa vibracional que Todd había codificado fue sepultado bajo capas de metáforas mal interpretadas. Símbolos convertidos en supersticiones, prácticas reducidas a gestos sin alma. La gran distorsión no fue un accidente. Fue un plan para que los hombres olvidaran que lo sagrado vive dentro y no fuera.
Piensa en un espejo empañado. La imagen no desaparece, sigue allí detrás, pero cubierta por una capa de niebla que impide reconocerla. Así quedó la verdad, oculta, no ausente. Y sin embargo, el reflejo seguía pulsando, intentando abrirse paso. Algunos lo percibían en sueños, otros en sincronicidades, otros en ese extraño presentimiento de que la vida no podía reducirse a nacer, trabajar y morir. Pero la mayoría se resignó al velo. La distorsión no solo ocurrió en templos o en religiones, también se infiltró en la mente. Nos convencieron de que lo real es solo lo que se puede medir, tocar, calcular. Nos entrenaron para desconfiar de lo invisible, para ridiculizar lo sutil, para buscar siempre afuera lo que ya estaba dentro. Nos enseñaron a creer en absolutos impuestos, en verdades oficiales que limitan en vez de expandir. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de un mundo reducido, creyendo que la jaula era todo lo que existía. Pero recuerda, lo que es arriba es también lo que es abajo. Y así como lo externo intentó distorsionar, lo interno conservó intacta la memoria. Ningún decreto, ninguna censura, ninguna hoguera pudo borrar lo que estaba escrito en la vibración misma del alma. Por eso, aunque el conocimiento fuera sellado, nunca murió. Quedó dormido, esperando el momento en que suficientes almas comenzaran a recordar al unísono. Ese momento es este. Detente un instante y piensa, ¿cuántas veces sentiste que la vida tenía que ser algo más? ¿Cuántas veces miraste al cielo buscando una señal que no supiste explicar? ¿Cuántas veces soñaste con símbolos que no comprendías pero que dejaban en ti una certeza inexplicable? Todo eso es el conocimiento que no pudo ser borrado, tocando a tu puerta una y otra vez, porque aunque fue disfrazado, nunca dejó de latir. Mira cómo funciona la gran distorsión. Toma una verdad vibrante, la despoja de su esencia y la ofrece como adorno vacío. Lo que fue medicina se convierte en superstición. Lo que fue libertad se convierte en control. Pero hay un detalle que casi nadie comprende. Al hacerlo, los distorsionadores inadvertidamente preservaron el código. Enterraron el oro bajo capas de tierra, pero el oro siguió siendo oro, y quien cava con paciencia lo encuentra más puro, más brillante, más dispuesto a ser reconocido. Hoy estás cavando. Al escuchar estas palabras, al sentir cómo resuenan en ti, estás levantando la arena que cubría la memoria. Estás frotando el espejo para quitar el vaho, y empiezas a ver que lo que te habían dicho que era imposible siempre había estado allí, esperando tu mirada. Haz una pausa ahora. Respira con calma y observa tu vida como si fuera un reflejo. Pregúntate, ¿qué parte de lo que veo afuera es solo el eco de lo que vibra adentro? ¿Cuántas de mis luchas no son contra el mundo, sino contra mis propias creencias heredadas? Este pequeño acto de observación es ya un gesto de soberanía, porque la gran distorsión solo se sostiene mientras miras afuera como si fuera la causa. En el momento en que reconoces que lo externo es reflejo de lo interno, recuperas el poder, y aquí surge la razón por la que sellaron el conocimiento. Porque un ser soberano no se arrodilla ante sistemas, no necesita intermediarios, no puede ser manipulado. Un ser soberano ve detrás del velo, entiende que todo poder externo es ilusión, y que la verdadera creación comienza en la vibración que sostiene con su conciencia. Eso era lo que no querían que supieras, y por eso distorsionaron, por eso enterraron, por eso disfrazaron, pero lo que fue enterrado vuelve a salir, y vuelve ahora, no en instituciones ni en doctrinas, sino en ti,
en cada respiración consciente, en cada intuición que eliges escuchar en vez de silenciar, en cada símbolo que resuena en tu piel aunque no entiendas por qué. Ese es el despertar de la memoria ancestral, y aunque la gran distorsión intentó impedirlo, lo único que consiguió fue retrasarlo. Mira cómo el mundo comienza a agrietarse. Las estructuras que parecían eternas se tambalean. Las verdades absolutas se resquebrajan, y en ese derrumbe surge un espacio nuevo, un espacio donde el conocimiento puede volver a vibrar sin máscaras. Ese espacio está frente a ti ahora. No es un lugar físico, es un estado de conciencia, y en ese estado, la distorsión se disuelve como niebla al sol. Escribe en los comentarios. Reconocí el reflejo. Hazlo no para mí, sino para ti, porque cada palabra ancla tu decisión de ver más allá de la ilusión. Cada frase escrita fortalece el campo de quienes elegimos recordar. Y al hacerlo, la gran distorsión pierde poder, porque solo vive en el olvido. Tú ya no olvidas, tú recuerdas. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya empezó a abrirse, como una grieta luminosa en la pared de lo cotidiano. Y esa grieta es la invitación a mirar con un ojo distinto, no el que carga tu rostro, no el que observa formas y colores, sino el ojo que percibe lo que precede a toda forma. El ojo oculto no fue invento de supersticiones ni capricho de místicos desvelados. Desde las primeras civilizaciones se hablaba de él con reverencia, como de un portal que unía el tiempo con lo intemporal. Los egipcios lo codificaron en símbolos que aún hoy siguen provocando escalofríos. Como si una parte de ti recordara algo que no aprendiste en ninguna escuela. Ese ojo no necesita de luz externa porque no ve objetos. Ve lo que vibra detrás. Es el que distingue el campo sutil antes de que se solidifique en materia. El que reconoce un acontecimiento antes de que ocurra, porque percibe la vibración que lo precede. Piensa en los sueños premonitorios, en las corazonadas que salvan vidas, en ese presentimiento inexplicable de que algo está por suceder. Eso es apenas un destello del ojo oculto operando en medio del ruido de la mente. Cuando ese ojo se abre, la percepción se expande más allá de la secuencia lineal del tiempo. Ya no ves lo que es, sino lo que se gesta detrás de lo visible. Thoth enseñaba que este ojo no se activa con esfuerzo ni con fórmulas complicadas, sino con silencio. Porque el ruido de la mente es como una tormenta que agita el lago. Solo cuando el agua se aquieta puedes ver el reflejo del cielo. Lo mismo ocurre contigo. Solo en el silencio la visión se despeja, y entonces comienzas a percibir no solo lo que aparece, sino lo que pulsa antes de aparecer. Es como aprender a leer entre líneas, a escuchar entre sonidos, a ver en los pliegues de la realidad donde todo empieza a tomar forma. Cierra los ojos un momento. Respira y siente. No necesitas imaginar nada. Basta con reconocer ese leve pulso que atraviesa tu pecho. Es como si algo latiera más allá de tu corazón físico. Ese latido no pertenece al cuerpo, pertenece al campo. Es el eco de tu propio ojo interno intentando mostrarte que ya estás viendo. Aunque no lo nombres, este ejercicio no es fantasía, es entrenamiento cada vez que lo repites. La neblina de la mente se disipa un poco más. Y lo que parecía invisible se hace evidente. El ojo oculto es también la puerta a lo que hoy llamamos sincronicidad. Cuando ves con él, los acontecimientos dejan de ser coincidencias y empiezan a revelarse como un lenguaje, un número que se repite, un animal que se cruza en tu camino,
una frase escuchada en el momento exacto. Nada es casual, todo es reflejo vibracional. Y cuanto más atiendes, más clara se vuelve la trama. Ese es el mapa que Todd dejó, no en libros, sino en la vibración misma del mundo. Pero solo el ojo oculto puede leerlo. Sin embargo, aquí surge el desafío. Abrir ese ojo no es un espectáculo luminoso que te convierte en alguien especial. Al contrario, es un acto de humildad radical. Porque al ver más, descubres que las máscaras caen, que los disfraces de la personalidad se disuelven, que lo que creías sólido se revela como espuma, y no todos están listos para soportar esa desnudez. Por eso, a lo largo de la historia, este conocimiento fue reservado a los iniciados, no porque fuera elitista, sino porque requería valentía para sostener la visión. Imagina por un instante mirar a alguien y no ver solo su rostro, sino el campo que lo envuelve, sus miedos, sus heridas, sus posibilidades. Imagina ver en tu propia vida no solo los hechos que ocurren, sino las vibraciones que los atraen. Ese es el don y la carga del ojo oculto. Nada vuelve a ser simple apariencia. Todo es revelación. Y cuando comprendes que cada pensamiento y emoción deja huellas en ese campo, te vuelves responsable de tu vibración. Esa responsabilidad es libertad, pero también vértigo. Todd decía que este ojo era la verdadera medida del tiempo, no el calendario de días y años, sino el ritmo vibracional de la conciencia. Cada respiración consciente lo activa, cada silencio profundo lo afina, cada gesto de coherencia lo mantiene abierto, y cuando se abre, lo que percibes no puede olvidarse, porque no es información, es reconocimiento. Es como recordar un rostro que siempre estuvo contigo pero habías ignorado. Ahora siente de nuevo tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale, no como un proceso biológico, sino como un puente. Con cada inhalación traes lo invisible, con cada exhalación entregas lo denso. Hazlo 3 veces y percibe cómo tu mirada interna se aclara aunque tus ojos estén cerrados. Este simple gesto es ya un rito de apertura. El ojo oculto no se fuerza, se reconoce. Y lo estás reconociendo ahora. Por eso te pido que escribas en los comentarios: vi antes de la forma. Hazlo como sello de este instante. No es una frase simbólica, es un acto vibratorio que afirma tu disposición a ver con esa mirada profunda. Porque cada palabra ancla lo que el alma ya decidió, y al declararlo, el campo responde: prepárate, porque a partir de ahora nada que mires será igual. Descubrirás que el mundo cotidiano está lleno de puertas invisibles, que cada instante lleva inscrito un código esperando a ser leído. El ojo oculto es la llave, y tú acabas de empezar a girarla. Si hasta ahora has sentido que algo se mueve en tu interior, en esta parte comprenderás por qué. No se trata de sugestión ni de un simple juego de palabras. Se trata de la ley más antigua y más olvidada. Todo lo que existe fue primero vibración antes de convertirse en forma. El universo entero, desde las estrellas que iluminan el cielo hasta la más mínima emoción que cruza tu pecho, es el resultado de un campo invisible que pulsa constantemente, organizando lo que llamamos realidad. Todd lo sabía y lo codificó en frases tan simples que parecían imposibles de aceptar. Nos enseñó que la materia es eco, que lo sólido no es más que el reflejo de una vibración anterior. Imagina una gota cayendo sobre la superficie tranquila del agua. El primer impacto no es la onda que ves, es la vibración inicial. Esa vibración invisible organiza después las ondas, las formas, los círculos que se expanden. Así ocurre con tu vida.
Lo que llamas acontecimientos, encuentros, pérdidas o milagros no son causas aisladas, son ondas. El verdadero origen está en la vibración que emitiste, consciente o inconscientemente. Allí comienza todo, en el campo de creación que brota de ti y que al mismo tiempo te rodea. Los antiguos iniciados comprendían que no había separación entre lo que pensaban y lo que veían. Por eso cultivaban pensamientos como quien cultiva un jardín. Sabían que cada emoción era semilla y que tarde o temprano germinaría en la realidad. Y nosotros, siglos después, seguimos creyendo que las cosas nos pasan al azar, que la suerte o el destino deciden, pero el destino no es otra cosa que el conjunto de vibraciones que hemos sostenido con insistencia. Esa es la razón por la que Todd repetía: si quieres cambiar el mundo, cambia tu vibración. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves en este momento, tu habitación, los objetos, incluso las relaciones que habitan tu vida, son manifestaciones de vibraciones anteriores. Nada es neutro. Todo lleva impresa la huella de una frecuencia. Lo que hoy se muestra sólido fue ayer un campo invisible que tú mismo alimentaste. Y esa es la gran responsabilidad y la gran libertad del ser humano. Reconocer que no somos víctimas de la realidad, sino sus co-creadores. Respira y siente. Cada inhalación es energía que entra. Cada exhalación es energía que proyectas. No es un acto mecánico. Es el lenguaje de la creación. Al inhalar recibes del campo. Al exhalar entregas tu código. Hazlo 3 veces ahora y percibe cómo tu cuerpo se convierte en antena. Cómo tu piel vibra sutilmente. Ese es el campo de creación en acción. No necesitas templos de piedra ni fórmulas secretas. Eres tú. Tu vibración es la primera palabra del universo, y lo que llamas realidad es la respuesta. Entiende entonces por qué durante siglos sellaron este conocimiento. Porque un ser que reconoce su capacidad de crear ya no puede ser manipulado, ya no obedece por miedo, ya no se arrodilla ante dogmas, ya no busca salvadores externos. Se convierte en soberano de su vibración y por ende de su mundo. Eso era lo que los imperios del control temían. Hombres y mujeres recordando que son campos de creación ambulantes. Pero tú lo recuerdas ahora. Lo sientes en este momento mientras estas palabras atraviesan no solo tu mente, sino tu pecho. Esa sensación es la vibración alineándose. No es casualidad que tu piel se erice, que tus ojos se humedezcan, que tu respiración cambie de ritmo. Son señales de que el campo está respondiendo. Porque cuando alguien escucha con presencia, el universo mismo se acomoda para mostrarle que no está soñando, y aún hay más. El campo de creación no se limita a lo personal, se entrelaza con los demás. Tus vibraciones afectan al campo colectivo y el campo colectivo influye en ti. Por eso Todd hablaba de la importancia del grupo, de la comunidad que vibra en coherencia. Un solo corazón alineado puede irradiar más que 1000 voces desordenadas. Un solo pensamiento sostenido en calma puede inclinar el curso de un acontecimiento. No es metáfora, es física sutil, y lo estás experimentando ahora mismo. Este espacio compartido es un campo vibratorio que se expande más allá de la pantalla. Cierra los ojos de nuevo. Visualiza un recuerdo que aún duele. Obsérvalo sin miedo y percibe qué vibración lo sostiene. Culpa, miedo, carencia. Ahora, con cada inhalación, imagina que traes una frecuencia distinta, confianza, amor, libertad. Con cada exhalación entrega esa nueva vibración al recuerdo.
Hazlo varias veces. Verás cómo lo que parecía inmutable comienza a suavizarse. Ese es el poder del campo de creación. Reorganizar lo que estaba roto, transformar lo que parecía fijo. Escribe en los comentarios: yo vibro, yo creo. Hazlo como un acto consciente de soberanía, no para mí, sino para ti, para tu propio campo. Cada palabra que declares se convierte en semilla que germina en lo invisible. Y cuando la semilla es coherente, la realidad responde con coherencia. Lo que sigue en este viaje es aún más profundo. Porque si hasta aquí has comprendido que la vibración crea la forma, pronto descubrirás que los símbolos que heredas son llaves para modificar tu frecuencia. Thoth no dejó adornos, dejó herramientas. Y esas herramientas siguen vivas, esperando que alguien con el corazón despierto se atreva a usarlas. Tú ya has cruzado ese umbral. Has reconocido que el campo de creación late dentro de ti. Ahora lo que viene es aprender a hablar con su lenguaje. Si has llegado hasta aquí es porque ya comprendiste que la vibración antecede a la forma, que todo lo que vives nace en un campo invisible que responde a tu frecuencia. Pero hay un detalle que muchos olvidan, un secreto que fue llamado prohibido porque revela demasiado. Tu cuerpo no es un simple contenedor, no es un accidente biológico, no es un vehículo descartable. Tu cuerpo es un templo vivo, un altar de carne y hueso donde la vibración del alma se imprime como un eco, a veces sutil como un suspiro y otras veces tan intenso que se traduce en dolor, enfermedad o milagro. Cada órgano, cada hueso, cada célula es un jeroglífico que guarda memoria. Thoth lo dijo de manera tan directa que fue incomprendido. El cuerpo es el eco del espíritu. Y si escuchas ese eco con atención, lo que descubres no es un diagnóstico, sino un mapa vibratorio, porque lo que llamamos síntomas no son errores, son mensajes. La rigidez en tus rodillas revela el miedo a inclinarte ante la vida. El peso en tus hombros no son músculos cansados, son las cargas que aceptaste por todos sin saber decir basta. El nudo en tu garganta no es casualidad, son palabras enterradas, verdades que nunca se atrevieron a salir. El cuerpo habla, pero lo hace en la lengua secreta del alma. Y solo quienes escuchan sin juicio logran entenderlo. Piensa en todas esas veces que tu estómago ardió cuando callaste una injusticia. No era acidez, era una verdad que no digeriste. O cuando tu piel reaccionó con enrojecimientos, con picores, con marcas. No eran solo alergias, eran memorias de vergüenza, partes de ti que escondiste para ser aceptado. O cuando tu pecho se cerró como una prisión invisible. No era debilidad cardíaca, era amor que no te permitiste sentir por miedo a sufrir de nuevo. ¿Ves la magnitud del secreto? El cuerpo no es enemigo, es guardián. No está fallando, está traduciendo lo que tu alma no pudo sostener sola. Thoth enseñaba a sus iniciados que antes de sanar una herida había que descifrar su vibración, que no se trataba de luchar contra el cuerpo, sino de honrarlo como a un altar. Y cuando lo hacían, algo extraordinario pasaba. El dolor dejaba de ser castigo y se convertía en revelación. El síntoma se volvía maestro, la enfermedad se transformaba en iniciación. Porque en ese momento comprendías que no eras víctima, sino discípulo. El cuerpo te estaba guiando de regreso a lo que abandonaste dentro de ti. Detente un instante ahora mismo. Cierra los ojos y coloca tu mano sobre el lugar de tu cuerpo que más llama tu atención.
ya sea por dolor, por tensión o simplemente por intuición. Respira y escucha. No intentes eliminar la sensación, pregúntale, ¿qué quieres mostrarme? Tal vez sientas calor, tal vez una emoción antigua suba a la superficie. Eso es el eco del alma respondiendo. No necesitas comprenderlo con la mente, basta con escucharlo sin miedo. Este gesto sencillo es un acto de alquimia. Has dejado de pelear con tu templo y has comenzado a escucharlo. ¿Entiendes ahora por qué este conocimiento fue sellado? Porque un ser que descubre que su cuerpo es templo y mapa ya no se entrega ciegamente a la manipulación. Empieza a confiar en su sabiduría interna. Y un humano que confía en sí mismo es peligroso para todo sistema que se alimenta del miedo. Por eso te enseñaron a temer al dolor, a silenciarlo con pastillas, a verlo como enemigo. Porque si llegaras a entender que el dolor es un código y que al escucharlo recuperas tu soberanía, la estructura entera de control se derrumbaría. El eco del alma no se mide en laboratorios. Se siente en el pecho cuando recuerdas algo olvidado, en la piel cuando la verdad atraviesa tus defensas, en las lágrimas que aparecen sin razón aparente. Y lo que revela no siempre es cómodo. A veces te muestra la herida que llevas de tu infancia, a veces el duelo que jamás cerraste, a veces el rencor que juraste haber perdonado pero que aún vibra en tu sangre. El cuerpo guarda todo, es archivo de lo invisible, y si te atreves a entrar en él con respeto, lo que encuentras es aterrador y liberador al mismo tiempo. La certeza de que todo lo que has evitado sentir está esperándote para liberarse. Imagina ahora a los antiguos en sus templos. No acudían a Thoth para que los curara mágicamente. Se reunían en silencio, colocaban sus manos sobre sus cuerpos, respiraban juntos y dejaban que la vibración del grupo reorganizara lo que estaba roto. Sabían que la carne no es más que sombra de la luz interior, y cuando esa luz se realineaba, la carne obedecía. ¿Qué pasaría si hoy volviéramos a practicarlo? Si en lugar de odiar nuestras dolencias, las honráramos como recordatorios de lo que no queremos ver. Haz la prueba, no mañana, no después. Ahora, elige un punto de tu cuerpo que reclama atención. Llévale tu respiración y dile en silencio, te escucho. Hazlo con sinceridad. Siente la vibración que surge en ese instante. Puede que el dolor no desaparezca de inmediato, pero lo que cambia es más importante. Dejas de estar separado de ti mismo. Vuelves a casa. Ese pequeño gesto es el inicio de la verdadera sanación. La que no depende de técnicas complicadas, sino de la simple decisión de habitar tu templo en lugar de huir de él. Escribe en los comentarios, mi cuerpo es mi templo. Al hacerlo, no solo afirmas una idea, activas un código. Cada palabra escrita se convierte en vibración y esa vibración refuerza el campo que estamos sosteniendo aquí. Y cuando muchos lo declaran juntos, la resonancia se expande como un canto invisible que fortalece a todos. Has visto cómo la vibración crea la realidad. Ahora has sentido que el cuerpo es el eco del alma. Pero lo que viene después es aún más profundo, porque si el cuerpo es templo y espejo, los símbolos son las llaves que abren sus puertas ocultas. En la siguiente parte, descubrirás cómo los signos que han atravesado siglos, desde la cruz ansata hasta la espiral, no son adornos místicos, sino instrumentos vivos que dialogan directamente con tu vibración. Y ahí, en ese lenguaje secreto, aguarda la memoria ancestral que ha estado esperando ser despertada en ti. Si el cuerpo es el templo y la vibración es el origen de toda forma, entonces las llaves para abrir ese templo no podían ser complicadas ni inalcanzables.
Todd lo sabía. Por eso, en lugar de dar fórmulas imposibles o rituales reservados a unos pocos, dejó 3 códigos tan simples que la mayoría los despreciaría por creerlos demasiado básicos. Y sin embargo, en esa simplicidad arde el fuego que disuelve los velos. Silencio, atención y percepción sutil. 3 movimientos que parecen pequeños, pero que sostienen el puente entre lo visible y lo invisible. El silencio no es solo la ausencia de sonido. Es un estado vibratorio en el que el ruido mental se detiene y algo más antiguo comienza a respirar en ti. ¿Has notado cómo, al caminar en un bosque o frente al mar, de pronto el tiempo parece detenerse? No es el paisaje el que calla, eres tú. Y en ese callar surge un espacio donde lo invisible se hace audible. Todd llamaba a ese espacio la matriz del retorno, porque allí, en el silencio, lo que está fragmentado encuentra coherencia. El ruido de tus pensamientos es como una tormenta en la superficie del agua. El silencio es el lago profundo donde puedes ver el reflejo intacto de las estrellas. El segundo código es la atención. No la atención forzada que tensa, sino la atención viva que reconoce. Es la misma que aparece cuando miras a los ojos de alguien que amas y sientes que el mundo entero desaparece en ese instante. Esa es la atención que abre portales, porque donde pones tu atención, allí envías tu energía. Y donde envías tu energía, el campo comienza a organizarse. No es magia ni sugestión, es la ley vibratoria. Has experimentado esto sin darte cuenta. Cuando te concentras en un miedo, tu vida se llena de reflejos de ese miedo. Cuando sostienes confianza, las puertas se abren. El universo responde al foco que mantienes, no a las palabras que pronuncias distraídamente. Y el tercer código es la percepción sutil. Es ese saber que no viene de la lógica, sino de la piel, de un estremecimiento, de una intuición que te dice por aquí cuando no hay pruebas externas. Nunca sentiste un escalofrío sin motivo, como si alguien invisible te rozara. O supiste la respuesta antes de escuchar la pregunta. Eso es la percepción sutil, la antena que conecta con lo que tus ojos no ven pero tu alma reconoce. Todd enseñaba que este código es como aprender a leer una lengua secreta, no con la mente, sino con el corazón vibrando en presencia. Prueba ahora, detente, respira profundo, entra en silencio. Lleva tu atención a un punto de tu cuerpo, quizá el corazón, quizá la frente. No hagas nada más. Simplemente percibe. ¿Qué sientes ahí? ¿Calor? ¿Presión? ¿Expansión? Eso que parece insignificante es el inicio de la percepción sutil. No busques interpretarlo. Permite que el cuerpo te hable en su lenguaje. Este pequeño acto, repetido con sinceridad, reorganiza tu campo más que horas de teorías. Porque estás activando los 3 códigos al mismo tiempo. Silencio interior, atención viva, percepción abierta. Y aquí se revela el secreto mayor. Estos códigos no son ejercicios para hacer un rato y luego olvidar. Son estados de ser. Son la base sobre la que se erige cualquier práctica sagrada. Sin silencio, todo mantra es ruido. Sin atención, todo ritual es teatro. Sin percepción sutil, todo símbolo es adorno muerto. Pero cuando los 3 se alinean, lo más sencillo se vuelve portal. El aire que entra y sale de tus pulmones se convierte en himno. El latido de tu corazón se vuelve tambor cósmico. El roce de tu piel se transforma en escritura divina. Por eso Todd nunca gritó sus enseñanzas. Sembró pistas.
esperando que el alma atenta las recogiera. Sabía que la verdad no podía imponerse, solo reconocerse. Y el reconocimiento ocurre cuando alguien practica estos 3 códigos con constancia. El discípulo se convierte en iniciado no porque memoriza textos, sino porque logra sostener silencio en medio del ruido, atención en medio de la distracción, percepción sutil en medio de la ceguera colectiva. Mira cómo lo olvidamos. Nos entrenaron para llenar cada vacío con ruido, cada silencio con palabras, cada instante con distracciones. Nos enseñaron a fragmentar nuestra atención en 1000 pantallas y a ridiculizar la intuición como si fuera fantasía. No fue casualidad, porque un ser que mantiene silencio, enfoca su atención y escucha con percepción sutil se vuelve libre. Libre de las voces externas, de la manipulación, del miedo. Y un ser libre ya no es útil para los sistemas de control. Haz la prueba en tu vida cotidiana. La próxima vez que entres en una discusión, guarda silencio unos segundos antes de responder. Siente cómo la vibración cambia. O cuando camines por la calle, en lugar de perderte en pensamientos, lleva tu atención al sonido de tus pasos, al roce del viento en tu piel. Descubrirás que el mundo responde de otra manera, como si de repente hubieras cruzado a otra capa de la realidad. Y cuando sientas esa corazonada que no puedes explicar, no la descartes, escúchala. Ese es tu puente con lo invisible. Escribe en los comentarios. Activo los 3 códigos. No es un simple gesto, es una declaración vibratoria. Escribirlo es anclar la memoria en tu campo, y cada persona que lo escriba refuerza la frecuencia que estamos generando juntos. Si has sentido el movimiento de estos 3 códigos en ti, prepárate, porque lo que viene ahora es aún más profundo. En la próxima parte vamos a descender al corazón de la práctica, cómo sostener la vibración hasta que la realidad se curve, cómo convertir estos códigos en fuerza creadora que trasciende la teoría y se vuelve experiencia tangible. Y entonces entenderás lo que Todd quiso decir cuando afirmó: el iniciado no es quien sabe, sino quien vibra. Si has llegado hasta aquí, ya reconoces que los 3 códigos simples, silencio, atención y percepción sutil, son más que ejercicios. Son estados que abren portales, pero aún falta el puente vivo, la corriente que une lo invisible con lo visible, lo eterno con lo pasajero, lo sutil con lo denso. Ese puente es tu respiración. No exagero. Cada inhalación y cada exhalación son el verdadero lenguaje del espíritu. La clave que Todd entregó a los iniciados porque sabía que nadie podía arrebatarles lo que ya estaba dentro de ellos. Respira ahora mismo. Hazlo con presencia. Nota cómo el aire entra, cómo se expande tu pecho, cómo tu vientre se eleva. Luego suelta, sin prisa, y siente la descarga. Este acto que repites miles de veces al día y que casi siempre ignoras, es la escritura sagrada que tu alma traza en lo invisible. Con cada inhalación permites la entrada de lo eterno. Con cada exhalación liberas lo viejo. Lo que ya cumplió su ciclo no es biología, es alquimia. Todd decía que el aliento es el hilo dorado que mantiene cosida la carne al espíritu. Cuando el aliento se corta, la unión se disuelve. Pero mientras fluye con conciencia, ese hilo se convierte en un cordón luminoso que permite viajar entre planos. Por eso los antiguos no respiraban como nosotros, distraídos, mecánicos, fragmentados. Respiraban como sacerdotes, con la certeza de que cada inhalación era un pacto y cada exhalación una ofrenda.
Observa tu propio patrón de respiración. Cuando tienes miedo, el aire se corta, se queda en la parte alta del pecho, casi no desciende. El campo interpreta eso como amenaza y se contrae. Cuando estás en paz, el aire fluye como un río, entra profundo, sale lento y el cuerpo se suelta. El campo se alinea. ¿Comprendes el poder que tienes en este instante? Tu respiración es un timón invisible que dirige el barco de tu vibración. No necesitas fórmulas complicadas, solo recordar que respirar es hablar con el universo. Imagina ahora que cada inhalación es un sí a la vida, que cada exhalación es un te entrego al misterio. Hazlo 3 veces. Sintiéndolo de verdad, notarás que algo cambia. El espacio a tu alrededor se vuelve más denso. El tiempo parece aflojar. Tu mente se aquieta. Eso no es sugestión. Es el campo respondiendo al lenguaje del espíritu. Porque el universo no responde a las palabras que pronuncias con los labios, sino a la respiración que sostienes con el alma. Los iniciados en Egipto practicaban respiraciones específicas no para oxigenar el cuerpo, sino para abrir puertas. Respiraban en compases que imitaban los ciclos cósmicos. 4 inhalaciones para recordar los 4 elementos. 7 retenciones para resonar con los 7 cielos. 12 exhalaciones para alinearse con los signos del zodíaco. No era superstición, era geometría viva. Cada ritmo respiratorio era un modo de afinar el instrumento del cuerpo con la sinfonía universal. Y cuando esa afinación se lograba, lo invisible respondía. Haz la prueba ahora. Inhala contando hasta 4. Retén el aire un instante. Exhala contando hasta 8. Repite 3 veces. Este patrón sencillo, que dobla el tiempo de la exhalación respecto a la inhalación, le indica a tu campo que puedes soltar, que no hay amenaza, que estás disponible. Lo que sientes después, ese calor, esa paz, esa expansión es la señal de que el espíritu está atravesando el puente. No necesitas verlo, basta con reconocerlo. Todd advertía a sus discípulos que este puente era tan poderoso que debía usarse con respeto. Porque el aliento no solo organiza tu campo, también imprime intención en él. Si respiras con miedo, proyectas miedo. Si respiras con gratitud, siembras gratitud. El aire es neutro, pero se impregna de la vibración con la que lo recibes. Por eso respirar con presencia es el acto más sagrado que puedes realizar cada día, incluso más que cualquier oración repetida sin atención. Piensa en la última vez que sentiste un escalofrío al escuchar una verdad. Fue la respiración la que se detuvo un segundo, marcando que algo invisible había tocado tu campo. Piensa en las veces en que lloraste y el llanto llegó con sollozos entrecortados. Fue la respiración reorganizando tu vibración, expulsando densidades que ya no podías sostener. O en los momentos de éxtasis, de amor, de belleza, donde un suspiro profundo te hizo sentir parte de algo infinito. En todos esos casos, la respiración fue el puente. El espíritu hablaba a través de ella. Escribe ahora en los comentarios. Respiro con conciencia. No es un gesto banal. Al escribirlo, declaras que eliges usar tu puente vivo de manera consciente. Y esa declaración comienza a alterar tu vibración en este mismo instante. Porque el campo obedece lo que sostienes con intención. Lo que viene después es aún más revelador, porque si la respiración es el lenguaje del espíritu, entonces las manos son la escritura visible de esa vibración.
En la próxima parte descubrirás cómo el simple acto de colocar tus manos en un punto del cuerpo activa códigos olvidados, cómo el tacto se convierte en canal de energía y cómo Thoth transmitió a sus discípulos la ciencia del toque sagrado. Una ciencia tan simple que fue silenciada para que nunca recordaras que llevas al sanador dentro de ti. Si hasta ahora comprendiste que la respiración es el puente vivo entre lo invisible y lo visible, ahora toca descender aún más, hacia un territorio que se oculta en lo obvio, tus propias manos. Porque lo que Thoth entregó no fue un dogma, sino un ritual silencioso, tan simple que parecía imposible, tan poderoso que lo llamaron prohibido. Ese ritual es el del sanador invisible. No se necesita incienso, ni templos, ni fórmulas mágicas. Solo requiere dos elementos que siempre llevas contigo, tus manos y tu presencia. Imagina por un momento el recuerdo más antiguo de tu vida. Tal vez no lo veas con claridad, pero hay algo que todos compartimos. Alguien nos sostuvo con sus manos, nos calmó con una caricia, nos protegió con un contacto. Antes de comprender palabras, el primer lenguaje que recibimos fue el del tacto, y Thoth enseñaba que ese lenguaje nunca se pierde, solo se olvida, porque cuando colocas tus manos con atención sobre tu propio cuerpo, no estás tocando carne, estás tocando vibración, estás diciéndole a tu alma te escucho, estoy contigo. Ese es el inicio del ritual. El sanador invisible no se presenta como un mago que hace desaparecer los síntomas. No busca eliminar, busca revelar. Sus manos no intentan imponer fuerza, sino recordar al cuerpo lo que ya sabe. Y el cuerpo sabe volver al equilibrio si alguien le ofrece la frecuencia adecuada. ¿Cuál es esa frecuencia? La de la presencia. Si tus manos descansan sobre tu pecho mientras tu mente se pierde en juicios, el campo no responde. Pero si tus manos reposan en silencio, con atención y sin expectativas, el campo se reorganiza. Porque la energía no obedece a la urgencia, obedece a la coherencia. Hazlo ahora. Coloca tu mano izquierda sobre tu corazón y la derecha sobre tu abdomen. Respira profundo. Inhala contando hasta 4. Exhala contando hasta 8. Siente el calor que nace bajo tus palmas. Ese calor no es casualidad, es energía respondiendo. Quédate ahí un momento. No intentes sanar. Solo observa. Verás que algo se mueve. Un cosquilleo, una expansión, quizá una emoción olvidada que sube a la superficie. Ese es el sanador invisible en acción. No es alguien externo, eres tú, recordando lo que siempre supiste hacer. Thoth lo explicó a los iniciados en los salones de Amenti. El cuerpo graba lo que el alma calla, y lo que la mente no escucha. La mano puede liberar. Con esa frase revelaba que el tacto consciente es un código, una escritura viva sobre la piel que atraviesa capas hasta alcanzar la raíz vibratoria. Por eso en las antiguas escuelas herméticas el aprendizaje no comenzaba con libros, sino con silencio, respiración y manos, porque sin esas llaves, todo conocimiento era solo teoría. Recuerda también esto, cada órgano tiene su lenguaje. Si llevas tus manos a tu garganta, quizás surja la necesidad de decir lo que callaste. Si las apoyas en tu vientre, tal vez aparezca la memoria de miedos antiguos. Si las colocas sobre tus rodillas, podrías sentir el peso de no haberte rendido nunca ante lo que la vida pedía. El cuerpo habla y la mano traduce. Ese es el verdadero ritual, escuchar sin palabras, permitir que el campo hable en vibración. ¿Ves por qué este conocimiento fue ocultado?
Porque nadie que descubre su propio poder de sanar desde adentro puede ser esclavo de un sistema que lo quiere enfermo, ansioso y dependiente. Nadie que reconoce la sacralidad de sus manos busca salvadores externos. Y ese recuerdo fue silenciado, ridiculizado, llamado superstición. Pero lo que fue sellado en los templos ahora está resurgiendo. En este instante, en ti. Haz un experimento más. Elige un punto de tu cuerpo que hoy sienta incomodidad. Puede ser tensión en los hombros, dolor en el estómago, peso en la espalda. Coloca allí tus manos, respira profundo 3 veces y luego dile en silencio: te veo, te escucho, estoy contigo. Quédate observando sin esperar resultados. Notarás que algo cambia, aunque sea muy sutil. Tal vez el dolor se suavice. Tal vez tu respiración se haga más ligera. Tal vez simplemente sientas paz. Ese pequeño cambio es un portal. Es la prueba de que el ritual funciona porque la vibración obedece al contacto consciente. Escribe en los comentarios: activo al sanador invisible en mí. No lo hagas como una frase mecánica. Hazlo como un sello vibratorio, porque cada persona que lo escribe en este momento fortalece el campo compartido, y ese campo colectivo es aún más poderoso. No solo sana al individuo, también resuena en quienes llegan después. Así es como las redes invisibles se tejen, con pequeños actos de presencia repetidos por muchos. Y lo más importante, este ritual no es para que dependas de él como de una muleta. Es para recordarte que tú eres el sanador, que siempre lo fuiste, que nunca estuviste roto, solo desalineado. Cada vez que coloques tus manos en silencio sobre tu cuerpo, estarás regresando a casa, no a una idea, no a un dogma, sino a ti. Si hasta aquí sentiste que avanzabas por un sendero de revelaciones cada vez más claras, ahora entramos en un terreno mucho más delicado, porque no basta con descubrir que eres creador, que tu cuerpo es templo y que el sanador habita en ti. Existe una trampa más sutil que todas las demás. Una trampa que ha hecho caer a buscadores durante siglos y que se esconde precisamente en el umbral donde más creemos estar despiertos. Thoth la llamó la trampa del testigo, el último disfraz del ego espiritual. Cuando alguien comienza a practicar silencio, atención, percepción sutil, respiración consciente, cuando siente que su campo responde, que sus manos activan memorias y que los símbolos despiertan dentro de él, suele aparecer un brillo nuevo, la sensación de haber cruzado al otro lado, de ser diferente, de haber alcanzado algo que pocos alcanzan. Y aquí, en ese punto de aparente victoria, el ego resucita disfrazado de sabiduría. Ya no dice quiero más dinero, quiero más poder. Ahora dice quiero más experiencias sagradas, quiero más visiones, quiero más reconocimiento por mi despertar. El mismo mecanismo, pero con ropa blanca. El testigo se convierte entonces en un espectador de sí mismo. Se sienta a observar su respiración, su silencio, sus intuiciones y comienza a decirse: mira qué despierto estoy. Mira cómo vibro distinto. Mira cómo entiendo lo que otros no ven. Esa voz es sutil, dulce, casi convincente. Pero es trampa, porque mientras el ego celebra su nueva identidad espiritual, lo que era práctica viva se convierte en performance, lo que era entrega se vuelve autoafirmación, y la energía deja de fluir. Thoth advirtió sobre esto: el que cree haber llegado, ya se ha perdido, porque el despertar no es una meta,
Es un estado siempre en movimiento. En el instante en que dices ya desperté, tu campo se contrae. Lo que antes era río se convierte en estanque. Y un estanque inmóvil, tarde o temprano, se pudre. Esa es la trampa final, la ilusión de estar más allá de las ilusiones. Lo habrás notado quizás en ti o en otros. Personas que al principio se abrieron con humildad, pero que luego comenzaron a hablar desde un pedestal invisible. Ya no escuchan, ya no aprenden, porque creen haberlo comprendido todo. Se visten con palabras sagradas, pero en el fondo vibran necesidad de aprobación. El ego espiritual no busca oro ni territorios, busca seguidores, busca sentirse especial, y al hacerlo, se encadena a lo mismo que pretendía trascender. Pero hay una salida, y es tan sencilla que vuelve a parecer ridícula. La entrega. No la entrega forzada de quien se arrodilla por miedo, sino la entrega lúcida de quien reconoce que nunca habrá un final, que la conciencia es infinita y que lo único que podemos hacer es permanecer abiertos, sin adueñarnos de nada. La verdadera soberanía no es yo soy más despierto, sino yo soy espacio para que lo eterno siga revelándose. Haz el experimento ahora mismo. Pregúntate, ¿qué parte de mí quiere ser vista como especial por practicar lo que practico? ¿Qué parte de mí se alimenta en secreto de mostrar sabiduría, de sentirme distinto, de tener respuestas? No lo juzgues. Obsérvalo con honestidad. Esa observación ya es el inicio de la liberación, porque cuando lo nombras, pierde fuerza. Cuando lo miras sin miedo, se disuelve. Thoth decía que el ego espiritual es como una serpiente que se muerde la cola. Parece infinita, parece sagrada, pero en realidad está atrapada en su propio círculo. Solo cuando decides soltar la necesidad de ser alguien dentro del camino espiritual, la serpiente se abre y el círculo se convierte en espiral ascendente. Entonces el viaje continúa. Entonces el testigo deja de ser trampa y vuelve a ser puente. Escribe en los comentarios. Suelto la trampa del ego espiritual. Hazlo no como confesión, sino como liberación. Cada palabra escrita es una grieta en la armadura del falso yo, y cuando muchos lo declaran juntos, esa grieta se convierte en un portal colectivo que nos libera a todos de la ilusión más seductora. Recuerda, el despertar no es un trofeo, es un estado de presencia que se renueva a cada instante. No hay cima a la cual llegar, solo un horizonte que se expande con cada paso. Si hoy reconoces esta trampa, ya has dado un salto que muchos nunca se atreven a dar. El salto de abandonar incluso la identidad de despierto para ser, simplemente, presencia viva. Si hasta ahora hemos recorrido portales, códigos y trampas, llega el momento más difícil y más simple a la vez. Integrar. Porque de nada sirve respirar con conciencia si al salir a la calle vuelves a hundirte en la prisa. De nada sirve colocar tus manos sobre el corazón si luego maldices al conductor que te cierra el paso. De nada sirve hablar de despertar si al regresar a tu casa tratas con dureza a quien amas. La verdadera prueba no ocurre en templos ni en meditaciones solitarias. Ocurre en lo ordinario. Es allí donde lo sagrado pide ser encarnado. Thoth lo sabía. Por eso nunca separó lo divino de lo cotidiano. Decía que el iniciado no era quien podía pasar horas en trance, sino quien lograba mantener su vibración alineada mientras cocinaba, caminaba, trabajaba o discutía, porque en esos pequeños actos se mide la coherencia. Respirar con conciencia en silencio es sencillo. Respirar con conciencia mientras recibes malas noticias es maestría. Sentir amor en una ceremonia es natural. Sostener ese amor cuando alguien te hiere es iniciación verdadera. Imagina tu vida como un templo abierto.
La mesa donde comes es altar. Tu cama es santuario. La calle es pasillo sagrado. Cada palabra que pronuncias es decreto vibratorio. Cada mirada es bendición o condena. No exagero. ¿Has visto cómo una sola frase puede hundir un día entero? Y cómo una sonrisa inesperada puede iluminarlo. Eso es vibración encarnada. No se trata de grandes gestos, sino de microactos constantes. Haz la prueba ahora. Elige un objeto a tu alrededor, cualquiera, una taza, un cuaderno, tu teléfono. Míralo en silencio. Coloca tu atención en él como si fuese un objeto sagrado. Respira y percibe cómo cambia tu relación con lo que antes parecía banal. Esa taza ya no es solo un recipiente. Es un recordatorio de que puedes habitar lo ordinario con presencia. Si logras hacerlo con una taza, podrás hacerlo con tu cuerpo, con tus emociones, con cada encuentro humano. Y allí comienza la verdadera integración. Muchos caen en la trampa de pensar que despertar es huir del mundo. Quieren montañas lejanas, templos aislados, vidas apartadas. Pero lo que Thoth enseñaba era lo contrario. El despertar se prueba en el mercado, en la ciudad, en la familia, en el caos. Porque allí es donde la vibración es desafiada. Allí es donde el ego intenta regresar disfrazado de urgencia. Y solo allí puedes verificar si lo sagrado realmente vive en ti o si fue apenas una experiencia pasajera. Integra cada código en lo simple. Silencio. Cuando alguien te provoca y quieres responder sin pensar, atención. Cuando tu mente se dispersa en 1000 pensamientos y olvidas lo que estás haciendo. Percepción sutil. Cuando la vida te envía señales disfrazadas de coincidencia. Respiración consciente. Cuando la ansiedad intenta apoderarse de tu cuerpo. Tacto sagrado. Cuando apoyas tu mano en el hombro de alguien que sufre. Todo está tejido en lo ordinario. No necesitas rituales complicados. Necesitas coherencia. Observa ahora mismo. ¿Dónde traicionas tu vibración a diario? ¿Qué hábitos repites que contradicen la presencia que dices sostener? No lo juzgues. Obsérvalo, porque integrar no es pretender perfección, sino reconocer dónde aún huyes y elegir volver. El regreso constante es la práctica. Cada caída es oportunidad. Cada error es maestro. Y poco a poco. Lo sagrado deja de ser un instante especial para convertirse en un estado permanente. Escribe en los comentarios. Vivo lo sagrado en lo ordinario. Decláralo como compromiso, porque no importa cuántos símbolos actives, cuántas visiones tengas o cuántos misterios estudies. Todo se resume en esto. ¿Eres capaz de ser templo en medio del ruido? ¿Puedes vibrar coherencia aun cuando nadie te aplaude? Si la respuesta es sí, has comprendido lo esencial, y lo más hermoso es que al hacerlo no solo te transformas tú, también transformas tu entorno. La vibración encarnada es contagiosa. Una persona presente en medio del caos cambia la atmósfera completa de una habitación. Una sola conciencia en silencio puede equilibrar el campo de muchos. Esa es la verdadera revolución. No discursos, no dogmas, sino seres encarnando lo sagrado en cada gesto. Recuerda, no viniste a este mundo a escapar de él. Viniste a recordarle lo sagrado en su propia carne. Y cuando cada acto, cada palabra, cada respiración se convierte en oración viva, entonces ya no necesitas templos de piedra. Tú eres el templo. Tú eres el altar. Tú eres el espacio donde lo invisible se hace visible. Si has permanecido conmigo hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció cada vibración, cada imagen, cada palabra como un eco antiguo.
Ahora llegamos al punto más delicado y más sagrado, el sello final. No se trata de un concepto nuevo ni de una técnica más. Es la bendición que no usa palabras, la transmisión silenciosa que ningún texto puede contener, porque ocurre en el instante mismo en que dejas de buscar y simplemente reconoces lo que siempre estuvo dentro de ti. Thoth decía que la palabra podía guiar, pero nunca coronar, que el verdadero sello no se escribe con tinta ni se pronuncia en voz alta, sino que se imprime en el campo vibratorio cuando un ser humano se atreve a ser completamente presente. Y esa presencia no necesita discurso. La bendición más poderosa es la que llega sin sonido, como el sol que ilumina sin pedir permiso, como el río que fluye sin preguntar quién lo observa. Has recorrido conmigo los velos del llamado, la cartografía del invisible, la gran distorsión, el ojo oculto, el campo de creación, el cuerpo, templo, los tres códigos, la respiración, el sanador invisible, la trampa del ego y la integración encarnada. Cada parte fue un peldaño, un ascenso y un descenso, un recordar y un olvidar. Y ahora, en este cierre, lo único que queda es silencio, el mismo silencio con el que comenzamos, pero transformado, ya no vacío, sino pleno, vibrante, fecundo. Detente un instante, respira, no busques nada, no intentes comprender, solo permite que la vibración de estas palabras se disuelva en ti como una música que ya no necesita sonar. Siente cómo el aire entra y sale, cómo tu pecho se eleva, cómo tu cuerpo pulsa. Esa simple experiencia, en su humildad, es el sello final, la bendición que no usa palabras, porque no depende de mí, ni de este relato, ni de símbolos externos. Depende de tu capacidad de estar aquí, ahora, en contacto con lo eterno que respira a través de ti. Thoth dejó este misterio en claro. El iniciado verdadero es aquel que puede callar, y en ese silencio transmitir la vida entera. Porque cuando alcanzas ese estado, no hay nada que demostrar, no hay nada que defender, no hay nada que poseer, solo queda irradiar, dejar que tu vibración se convierta en bendición para quienes te rodean, sin necesidad de discursos ni explicaciones. Es la presencia misma la que bendice. Este es el final de nuestro viaje juntos en palabras, pero no el final del proceso. Lo que has sentido, lo que has recordado, lo que se ha activado en tu cuerpo y en tu campo, ahora te pertenece. Nadie puede quitártelo, porque no es conocimiento prestado, es memoria despierta. Y la memoria despierta no se apaga. Solo puede expandirse. Si algo vibró en ti, escríbelo en los comentarios. Soy sello vivo. Hazlo no como un simple cierre, sino como confirmación. Tú eres el altar, tú eres el templo, tú eres el eco y la fuente, y al declararlo, refuerzas este campo compartido que seguirá creciendo cada vez que alguien lo lea, lo escuche, lo sienta. Recuerda que la bendición sin palabras no es un final, es un inicio. Es la invitación a vivir cada instante con la certeza de que lo sagrado no está allá afuera, sino latiendo dentro de ti. Y cada vez que recuerdes respirar con conciencia, colocar tus manos con presencia, callar para escuchar, mirar con atención, percibir lo sutil, estarás renovando este sello. La bendición no se da una sola vez, se da en cada respiración, en cada mirada, en cada gesto. Ahora el camino queda en tus manos. Llévalo a tu vida, a tus relaciones, a tus actos cotidianos. Haz que tu mesa sea altar, que tu voz sea canto, que tu silencio sea oración. No esperes ceremonias externas. Haz de tu existencia entera la ceremonia,
porque eso es lo que siempre quiso decir Todd. No viniste a adorar lo sagrado, viniste a encarnarlo. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo Native Santandoso.